Buenas noches, nuevamente con ustedes aquí trayéndoles el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, quien les habla o quien va a predicar en este momento, Carlos Horacio Farinás, y quiero anunciarles la venida próximamente, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se va a dar muy pronto y en cualquier momento, cuando menos esperamos, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, lo tenemos nuevamente a Jesucristo con nosotros. Mensaje de salvación y la salvación, para encontrar la salvación, tenemos que saber cómo encontramos la salvación. Vio cuando buscamos un tesoro y tenemos que saber cómo encontrar ese tesoro. Esto es como dice el hombre que anda por un campo y encuentra en ese campo un tesoro, ¿no? Un tesoro enterrado en ese campo. ¿Qué hace? Él va, guarda bien ese tesoro y junta todo lo que tiene, se va a su casa, junta todo lo que tiene, vende todo lo que tiene y va y compra ese campo porque ese campo tiene ese tesoro. Hoy es contarle a ustedes cómo podemos comprar o tener, acá por supuesto no se paga nada, desde ya usted no paga la salvación. ¿Cómo compramos la salvación? El hombre compró el campo con el tesoro, o sea, se salvó. Nosotros tenemos que ver cómo logramos tener la salvación sabemos que es por medio de Jesucristo. Pero vamos a saber, a veces nosotros creemos que pedimos bien y estamos equivocados. Hoy vamos a ver cómo es Dios y cómo Dios se nos presenta a nosotros por medio de quién y cómo. Vamos a interpretar el mensaje hoy entendiendo que, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en San Juan 1.1 dice, en el principio, o sea, capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué quiere decir? Que en el principio era el Verbo es la palabra, ¿no? Sinónimo de verbo es palabra o palabra es verbo. El Verbo quiere decir que en el principio era la palabra. Y la palabra era Dios o con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Qué quiere decir? Que este verbo, fíjese lo que pasa con este verbo, que es la palabra al principio. Dice, aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vino con toda su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién es ese? Jesucristo. Por eso tenemos que entender que todo Dios, toda palabra, todo Dios está en Jesucristo. Y eso vamos a tratar hoy para poder no errar los pedidos, las oraciones, la salvación, para poder ser acertado en la salvación, para no dejarse llevar por diferentes corrientes ideológicas o enseñanza de nuestros papás, o por practicar religiones de repetición. Hemos desviado el camino y lamentablemente el que erra el camino, no llega al objetivo. Nuestro objetivo debe ser la salvación, y la salvación está por medio del Verbo que se hizo carne, y ese Verbo que se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne, ese se llama Jesucristo. Así que ahora vamos a llegar a ese extremo, a ese punto y si bien digo extremo, de poder entender los extremos, cómo se juntan y termina siendo un solo Dios, precisamente. Vamos a ver, porque uno es Dios y no hay otro por fuera, dice la palabra, la Sagrada Escritura en San Marcos 12:32. Escuche este pasaje, porque uno es Dios y no hay otro por fuera, no existe otro, no hay. Dios se presenta por medio de Jesucristo, lo tenemos a Jesucristo, recibiendo a Jesús tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Fíjese lo que dice en Colosenses 1:15, el apóstol Pablo. Jesús es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir? Que todo concluyen y llegan a la conclusión de que todo Dios está en Jesucristo. Vamos a seguir viendo esto más adelante.
para interpretar que la salvación solo y únicamente está por medio de Jesucristo. Usted puede dar la vuelta que quiera, puede decirme, mira, yo creo en el ángel Gabriel, en el ángel este, es hermoso, es lindo, puede ser lindo, pero el único que murió por vos y por mí se llama Jesucristo. Y lo hizo por amor a vos y amor a mí. Padre, y todo el poder y la gratificación del Padre porque honró al Creador. Pero como dice que Jesucristo no es que nació ese día, sí, nace como persona, como humano, pero el poder, el Espíritu de Dios estaba en Jesucristo y está en Jesucristo. Porque fíjese lo que dice en la Sagrada Escritura. En el principio era el verbo quiere decir la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo era el mismo Dios, hecho en persona. Ahí es que viene que yo le digo en las predicaciones anteriores, el Padre Creador se presentó por medio de Jesucristo y se presentó como hijo para que la humanidad pueda entender, porque si no, no iban a entender. Si viniendo como hijo no lo entendieron, menos iba a entender si venía como Dios en persona. Se presenta como hijo de Dios, cuando en realidad acá la palabra nos está explicando que el verbo era Dios, dice en Juan 1.1. San Juan, capítulo 1, versículo 1, puede buscar, googlear para darse cuenta. Por eso vamos a tratar este tema para que de una vez por todas saquemos la máscara, la cosa que te pone el mundo, las doctrinas y malas enseñanzas quizás que nos han transgiversado la salvación, nos han transgiversado el camino, porque la intención en definitiva del mundo es que no te salve, porque está el espíritu del mal esperando ahí que vos te equivoques para que te pueda llevar con él. Nosotros tenemos que hacer lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice? Que el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y después sigue diciendo, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y después sigue diciendo, porque uno es Dios y no hay otro por fuera, es uno siempre. O sea, todo el Creador, todo el Espíritu en Jesucristo. Todo el Espíritu Santo en Jesucristo. Por eso es que en 1 de Juan 5.7 dice, tres dan testimonio en los cielos, el Padre, el Verbo que se hizo carne y el Espíritu Santo. Pero estos tres es uno solo, por medio de Jesucristo. Eso es importante entender para encontrar la salvación. Después vamos a ir viendo una cantidad de pasajes bíblicos como Hechos 4.12 que dice, hay un solo nombre debajo de los cielos, dado a nosotros, a las personas, para ser salvos. Un solo nombre, no hay otros. Vos podés conformarte con todo lo que quiera, podés decir lo que quiera, pero uno solo te salva. Y eso es lo importante. Y si crees practicar una religión, pero yo soy de la religión tal y yo sigo y nadie me cambia. Bueno, explica eso allá en el infierno después. Quiero informarte que si vos, porque, yo soy de la religión tal y yo sigo en eso y tal, está bien, te va a acordar de estos mensajes, de estas palabras, porque esta palabra es de salvación. Esta es la palabra cuando Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué te dice? He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y golpeo. ¿Con qué? Con esta palabra, con este mensaje. Golpea a Jesucristo la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta de tu corazón y tu mente, Jesucristo va a entrar a tu vida y te va a salvar. Y no solo que te salva a vos, sino también a tu casa. Porque así lo dijo Pablo y Silas, le dijo al carcelero, señores, a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pregunta el carcelero. Y Pablo y Silas le dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creer en Jesucristo no es solo levantar la mano y decir, Señor, te recibo. También tenemos que creer en su nombre y usar el nombre de Jesucristo. No llamarlo por cualquier manera como lo llaman ahora. Jesucristo no se llama Él, se llama Jesucristo. Jesucristo no se llama solo Señor, se llama Señor Jesucristo. Jesucristo no se llama solo Dios, se llama Señor Jesucristo. Y la gente por no perder estatus dice Dios, pero ¿de qué Dios me hablas?
Las culturas están llenas de dioses, el mundo está lleno de dioses. Hay un solo Dios que te salva y ese Dios es el que conocimos por medio de Jesucristo, como dice en Colosenses. Jesús es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. ¿Escucharon? El primogénito de toda creación, Jesucristo, lo dice las Sagradas Escrituras, Colosenses 1:15. Ahora seguimos y vamos a entrar e interiorizarnos todo con los pasajes bíblicos y pasajes sagrados de la Biblia que va explicando por qué tenemos un solo Dios y no tres dioses que confunden a los cristianos para que se puedan salvar. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos, hay un solo Dios. Predicador Carlos Horacio Farinás. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Y como en todas las predicaciones, no quiero pasar por alto, antes de predicar, antes de ir precisamente al mensaje para explicarle por qué Dios siempre es uno solo. Al principio en el Espíritu, después se presenta por medio de Jesucristo, después se presenta por medio del Espíritu Santo, pero siempre la esencia es uno solo, uno solo. Y bueno, después de eso vamos a ver, pero primero quiero recordarles que Jesucristo viene pronto. Viene a buscar a las personas que guardan su palabra, a las personas que son templo del Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir templo? Aquellas que han recibido a Jesucristo, que han creído en su nombre, que han pedido perdón, que han pasado por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Muy pronto se da ese acontecimiento más importante de la historia del mundo, la segunda venida de Jesucristo. Y así lo dice en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, no dejes que se te escape, retén que nadie robe tu corona. ¿Cuál es la corona? El poder haber conocido a Jesucristo, el recibir a Jesucristo, porque esa es una corona, porque haber conocido a Jesucristo te va a permitir que cuando Jesucristo pase lista en el reino de los cielos, vos podés contestar felizmente tu nombre. Cuando allá se pase lista, felizmente podrás contestar el nombre, tu nombre, podrás contestar. Pero para estar anotado en el libro de la vida, es necesario tener una relación íntima con Jesucristo, porque el único que escribe en la agenda personal, porque el libro de la vida es la agenda personal de Jesucristo, el único que lleva ese libro es el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios es Jesucristo. El único es dueño del libro de la vida, Jesucristo. El único que te da la vida se llama Jesucristo. Porque el mismo Padre dice, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida. Por eso el único que da vida se llama Jesucristo. Para que te dé vida tenés que tener una íntima relación con Jesucristo para ser salvo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y así sigue diciendo, en un momento, en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán primero con cuerpo incorruptible y eterno. Y los que estamos vivos a la llegada de Jesucristo, también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. Promesa que los que están vivos y tienen a Jesucristo no pasarán por la muerte, porque en las personas que han recibido a Jesucristo ya no hay condena y no conocerán la muerte. Aquellos que partieron antes de la llegada de Jesucristo resucitarán primeros, se levantarán primeros cuando llegue Jesucristo. Y como ya decía en el Antiguo Testamento, en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
se despertarán para vida eterna. ¿Cuándo? En la segunda venida de Jesucristo. Por eso es necesario ganancia, estar con Jesucristo es ganancia ahora, y ganancia si en caso que tuviera que partir, o sea, morirse, es ganancia también. ¿Por qué? Porque va a resucitar primero y para vida eterna, y recibirá un cuerpo incorruptible y eterno. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso es que hoy te invito a que recibas a Jesucristo, a que crea en su nombre, a que te arrepientas de tu desobediencia de creer en otras cosas, que lo hace por repetición, no porque has analizado. A veces yo escucho a personas tan inteligentes para otras cosas. Ah, no, pero yo creo en esto. Ah, no, porque yo sigo la religión de mi papá. Ah, no, pero yo creo en la estampita. Yo digo, pero ¿por qué no sos un poquito más inteligente y escudriñá, analizá las Sagradas Escrituras, que de ahí sale todo? Y ahí te vas a dar cuenta que a veces uno está equivocado. Ojo que eso nos pasa a todos. A mí también me pasó, hasta poder entender, hasta recibir el don del Espíritu Santo que te da la revelación. Porque yo he practicado también, como muchos, he practicado religión y lo ha hecho de repetición, como todo el mundo, de repetición. Ah, sí, dicen tal pasaje bíblico, pero no me daba cuenta que los mensajes de Jesucristo son en parábolas. Y por eso es que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un mensaje en parábola, un mismo mensaje está en parábola, y ese mismo mensaje lo podés interpretar desde el punto de vista espiritual. Esto va para aquellos que dicen, y no sé, el Espíritu Santo sí existe. ¿Y entonces qué estás haciendo? ¿Perdiendo tiempo predicando las parábolas que no te salvan? El único que te salva es poder interpretar al Espíritu Santo. Y muchos hermanos me dicen, hermano, yo asisto a la iglesia de hace mucho tiempo y todavía no pude adquirir o no pude tener el bautismo del Espíritu Santo. Y fíjese que los pasajes bíblicos dice, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dijo el apóstol Pedro, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el don del Espíritu Santo? Cuando estamos bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Me entienden? Y sigue diciendo, para aquellos que niegan este pasaje, muchas de las religiones niegan este pasaje, quieren aplicarte las parábolas de Mateo 28, 19. Para ello, sigue diciendo Hechos 2, 39. Capítulo 2, versículo 39. Y estas promesas es para vuestros hijos, para ustedes, para vuestros hijos y para aquellos que están lejos. Para nosotros alcanza la promesa, para todos nosotros. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, hoy vengo a predicarte realmente el plan de salvación que está por medio de Jesucristo. Y realmente lo hago porque tengo interés en que te salves y que conozcas verdaderamente al Salvador. Acá nadie te pide plata y nadie te da una dirección para que vayas a un lugar para sacarte plata, tampoco. Sencillamente te vengo a dar el mensaje de salvación. Yo sé que me va a decir, no, pero porque yo practico la religión esta, porque yo vengo de antes. Estás practicando una religión de repetición. Estás practicando una religión de doctores que estudiaron para mentir al mundo. Pero ¿por qué no estudias lo que dice el Espíritu Santo? Lo que dice Jesucristo. Sí, entonces, ¿para qué vino Jesucristo si lo ignorás permanentemente? Porque fíjese que la mayoría ignoran a Jesucristo, cuando la salvación está solo por Jesucristo. Por eso es que hoy te invito a que recibas a Jesucristo, a que creas en el nombre de Jesús, que pidas perdón por todo este tiempo de darle las espaldas, y cuando puedas pasar por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Efectivamente, ahora vamos a entrar en la predicación de hoy y por qué decimos que por qué decimos que uno es Dios. Uno es Dios, dice el San Marcos 12:32. San Marcos capítulo 12, versículo 32. Porque uno es Dios
y no hay otro por fuera. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver por qué esta explicación. En Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, que quiere decir en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. Escuche lo que dice, y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué pasó con este verbo? Y el verbo, sigue diciendo en Juan 14, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vino con su gloria, como el unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito? Jesucristo, lleno de gracia y verdad. Ahí está la definición, no lo busque, no busque las 5 patas al gato, no vaya por otro lado. ¿Quiere cerrar esto? ¿Qué dijo el gran interpretador o gran intérprete, doctor en la palabra? El apóstol Pablo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Como dijo Pablo, como dice en el libro de los Hechos. ¿Qué dice? Hechos 4:12. Pablo dice en Colosenses 1:15, Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos al libro de los Hechos. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice? Hay un solo nombre debajo de los cielos dado a nosotros, a todo el mundo, para poder ser salvo. Y ese nombre se llama Jesucristo. No hay otro nombre. No busque, no pierda tiempo. No me venga que yo soy de la religión tal o hago esta religión. No. Vos podés ir a cualquier religión, pero lo fundamental es poder conocer a Jesucristo y seguir yendo a la religión que quiera. Pero no desviándote del camino de Jesucristo. Yo no te vengo a decir no vaya a ninguna. Anda a la religión que quiera, pero no te olvides que la salvación solo está por Jesucristo. Porque si no estaríamos haciendo como hacían los fariseos y escribas, que Jesucristo, ¿cómo los llamó a ellos? Hipócritas. Hipócritas. Se mienten a sí mismos. Dijo, fariseos y escribas, ¿por qué cerrar la puerta del reino de los cielos a las personas que quieren entrar? ¿No te das cuenta que no entran ellos, ni tampoco vos te salvás, ni tampoco vos entrás al reino de los cielos? ¿Pero por qué? Porque practican una religión que no les salva. Porque practica una religión que el mundo quiere que practique, porque el mundo quiere que le mienta. Esto es cuando va un profesional, a un abogado, te dicen, ¿querés que te mienta o te digo la verdad? Una causa lleva 5 años. No, pero me dijeron que en un año me sacan la causa, me sacan a flote el juicio. Y entonces el abogado, ¿qué le dice? ¿Querés que te mienta? Bueno, te miento, en un año te saco. Y es mentira, no es así. ¿Me entiende? Cuando vos le decís la verdad, la gente cree que le mienta. Cuando vos ahí le decís, no, mirá que un juicio te lleva 4 años por esto, por aquello, una sucesión te lleva esto porque es un trámite largo. Y la gente quiere que le mienta, porque a alguno le mintió y dijo, no, y se va allá al lugar donde le mienten. Hoy el mundo quiere que le mientan. Pasa con las religiones. Buscan lugares donde se sienten cómodos. Si vos venís y le decís esta verdad, se van, porque quieren que le mientan. Hoy el mundo quiere estar conforme y no se preocupa por su salvación, no se preocupa por su vida, no le importa si se salva a su hijo, su nieto. Después vos le escuchás que dice que lo quieren mucho, pero no hace nada para cambiar. Siempre ponen en primer lugar lo que hicieron, lo que fueron, lo que escucharon y lo que a ellos en un momento les resultó mejor. Pero se han alejado de la verdadera salvación. El verdadero Salvador se llama Jesucristo. No hay otro, no hay por otro lado. No sirve las otras cosas que usted cree que lo... Es bueno que vaya a la iglesia que sea. No estoy hablando de ninguna iglesia en especial. Vos podés ir a la iglesia, o usted puede ir a la iglesia que quiera, pero hay que tener la plena convicción o el convencimiento de que el único que te salva se llama Jesucristo. Y vos tenés que tener una íntima relación con Jesucristo. ¿Para qué? Para que Jesucristo te anote en su agenda. Si no tenés una relación con Él, ¿cómo te puede anotar en la agenda? Si vos te pasás conformando al hombre en una religión y no estás conformando a Jesucristo, ¿cómo te puede Jesucristo anotar en la agenda? ¿Cómo puede decir cuando pasen lista ya? Yo voy a responder cuando en el libro de la vida se lea el libro de la vida, el que va a leer y que va a pasar lista es Jesucristo. Porque el único que lleva el libro de la vida, dice en Apocalipsis, el que viene con el libro del Cordero de Dios, que fue el Cordero inmolado,
con su ropa manchada en sangre, ese es el Cordero de Dios, Jesucristo. Y es el único que tiene derecho a pasar lista. ¿Va a pasar lista de qué? Del libro de la vida. ¿Y qué es el libro de la vida? Es la agenda privada de Jesucristo. Por ende, si Jesucristo tiene una agenda, ¿cómo tengo que hacer para que Él me agende, me anote en su agenda? Tengo que tener una íntima relación con Jesucristo. Yo puedo ir a cualquier iglesia, pero es importante que tenga una íntima relación con Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Efectivamente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, la palabra, era Dios. ¿Qué pasó con ese Verbo? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesucristo. Y vino con su gloria, con la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, Jesucristo. Por eso la palabra sigue diciendo, porque uno es Dios, y lo dijo el mismo Jesucristo. Y no hay otro por fuera, porque siempre el Creador, el Padre Creador, se presentó en el Espíritu Creador, en el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo. En Jesucristo tuvo todo el Dios Creador, y en el Espíritu Santo. Los tres es uno, como dice en Primera de San Juan 5, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres dan testimonio en los cielos, pero estos tres es uno, Jesucristo, es uno, Jesucristo. Siempre tuvimos un solo Dios. Un solo Dios. Por eso que los científicos evolucionistas, que no son ni católicos ni evangelistas, son científicos, sencillamente hablan justamente de las religiones que tienen problemas en la creencia, confusión. Y dice, todos saben que esta religión tiene por Dios a fulano, esta otra religión tiene por Dios a fulano, pero los cristianos tienen dudas. Hablan de tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no se dan cuenta que los tres es uno. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo bautizaban los apóstoles? En el nombre de Jesucristo. Porque ellos entendieron que todo Padre y todo Espíritu estaba en Jesucristo. Está en Jesucristo. Por eso es que bautizaban. ¿Cómo oraban y cómo reprendían cómo reprendían al enemigo, a Satanás? Por medio de Jesucristo. ¿Por qué cuando vamos a una iglesia dice, cuando hay que orar por lo enfermo o hay que reprender al enemigo, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo? Ah, qué grande, me parece bárbaro. ¿Por qué no me bautizás también por el nombre de Jesucristo? Que ahí me abrí la puerta de los cielos para que yo pueda entrar al reino de los cielos. ¿Por qué me cortás la salvación? ¿Qué pasó ahí? ¿Te guías por las parábolas de Mateo 28, 19? Y no hacé como hicieron los apóstoles, porque los apóstoles recibieron esa orden. Salieron bautizando en el nombre de Jesucristo. Pregunta, ¿por qué no me abrí las puertas del reino de los cielos y me bautizás en el nombre de Jesucristo, como hacían los apóstoles? ¿Qué pasó de ese tiempo a esta parte? ¿Por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué hoy no me bautizás en el nombre de Jesucristo? Si sabe que el pasaje bíblico dice, lo dijo el apóstol Pedro en 2:38, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y así sigue diciendo Pablo en varios pasajes. Y todo el mundo, y los apóstoles tenían problemas porque hablaban de Jesucristo, predicaban de Jesucristo, porque Jesucristo dijo, vayan y lleven estas buenas nuevas. ¿Cuáles son? Llevar el Evangelio al mundo. ¿Y el Evangelio qué quiere decir? Llevar estas buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? El Evangelio de Jesucristo. Como dice, se ha acercado a nosotros el reino de los cielos. ¿Por medio de quién? ¿Quién era el reino de los cielos acá cuando se acerca? Jesucristo. Porque en ese tiempo los fariseos y escribas miraban a ver qué era el reino de los cielos que se acercó a nosotros. Lo dijo Juan el Bautista. Se acercó a nosotros el reino de los cielos y todos buscaban una bola de cristal, algo grande, algo brilloso de oro. Pero no había ola de cristal, no. Era Jesucristo que venía caminando. Ese es el reino de los cielos. Jesucristo. Y las personas muy prácticas le dan la espalda. Pero es toda astucia del enemigo.
Todo esto es astucia del enemigo, ignorar a Jesucristo, ignorar el sacrificio de la muerte en la cruz a Jesucristo, y no solo que le dan la espalda, hasta le niegan el nombre. Dice, no, yo no niego a Jesucristo, yo oro en el nombre de Jesucristo, empiezo la reunión, sí, pero después todo el tiempo habla de otra cosa, habla de Señor solo o de Dios solo y no lo mencionás a Jesucristo. Aborrecen el nombre de Jesucristo, aborrecen el sufrimiento en la cruz, ese calvario lo aborrecen. Él lo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por amor a nosotros lo hizo Jesucristo. Porque sabe que se vienen las tribulaciones muy pronto, que es el escozor, sufrimiento, dolor, incertidumbre. La gente querrá morirse, pero no podrán en el tiempo de las tribulaciones que vienen muy pronto. Después de la venida de Jesucristo, ahora en la segunda venida, que viene en cualquier momento viene, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos llega Jesucristo. La pregunta es, ¿quién no quiere encontrarse con sus seres queridos? Para vivir una eternidad. Bueno, si vos querés encontrarte con tus seres queridos, recibilo a Jesucristo, porque la palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa. No es difícil. Sacá el capricho de lado y razoná un poquito. A veces yo, como decía, hoy veo personas tan inteligentes que se cierran, pero ese es el trabajo común y típico del enemigo, de cerrar las mentes de las personas. Y el que es cristiano lo trata de enfriar, haciéndole ver otras cosas. Toma control de las personas. Permanentemente toma control, porque es un espíritu del mal que daña permanentemente a las personas. Así como la vida. Nosotros tenemos que vivir muchos años y ellos te dicen, no, gracias si viví 30, 20 y chao. Te quieren llevar antes. El enemigo te quiere llevar antes. Pero nosotros podemos cambiar esa historia. Podemos cambiar la historia. Como escucho a personas que dicen, y mi papá era así, mi mamá era así, y yo voy a repetir lo mismo la vida de ellos. No, tenemos que cambiar la historia. Tenemos que terminar con el pecado original que viene de Adán y Eva, que se viene repitiendo en generaciones y generaciones. Se viene repitiendo el pecado de Adán y Eva, generaciones en generaciones. Pero se puede cortar de un día para otro, de un segundo para otro, con solo abrir el corazón y la mente y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que Jesucristo entre en su vida. Y a partir de ahí, deja de ser ese pecador originario que viene. Cortaste con esa condena que viene de la creación del mundo hasta ahora. Cortá con ese pecado, porque Jesucristo, su sangre que derramó en la cruz, nos remite de los pecados, nos perdona los pecados. Algunos dicen que toda la vida sos pecador, más allá de recibir a Jesucristo. Pero ahí hace mentirosa la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo, la palabra dice que la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia de todo el pecado, de todos los pecados. Nos remite de los pecados, nos libra, nos manumite de las garras de Satanás, nos libera. Eso es la sangre de Jesucristo, es poderosa. Por eso con solo recibir, ¿por qué la muerte no entra en la casa de aquellos que pintaban con la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento? Porque estaba pintado con la sangre. Hoy tenés a Jesucristo en tu casa y la muerte no entra a tu casa. Pero para eso tenés que tener a Jesucristo. Para que la sangre de Jesucristo vele por vos, que te cuide y que no entre ni un mal. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesús. Efectivamente, como decimos, entonces entendemos que el verbo es la palabra y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, dice el pasaje bíblico. Sigue diciendo el pasaje, en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir? Que este verbo que después se hizo carne, que la palabra que se hizo carne, que es Jesucristo, que habitó entre nosotros, como dice en las Sagradas Escrituras, habitó entre nosotros, es el mismo Dios. O sea, todo Dios, todo ese espíritu que tenía la persona de Jesucristo, recordemos que Jesucristo tenía 100% de hombre y el 100% de Dios en Jesucristo.
Hay que entender también, que otra cosa que les quiero aclarar, que justamente explican los científicos, que no son de ninguna religión, pero son científicos que estudian este tema, y dicen que Dios siempre fue el mismo. La esencia de Dios es el mismo, como explica acá, el verbo era Dios. Quiere decir que el mismo verbo que se hizo carne, estaba todo Dios ahí. Quiere decir que Dios se presentó de tres formas. En el Espíritu, al principio, en el Verbo y en el Espíritu Santo. Quiere decir que el mismo Dios se presentó, hoy dije de tres formas, de tres maneras, pero siempre el mismo. Se presentó de tres maneras, siendo siempre el mismo. La esencia era el mismo. En el Espíritu Creador, en el Verbo que se hizo carne y en el Espíritu Santo. Siempre los tres es el mismo. Se presentó de tres formas, se presentó de tres maneras, pero siempre un solo Dios, que se presentó al principio en el Espíritu, después se presentó por medio de Jesucristo y después a través del Espíritu Santo. Pero siempre es el mismo. Como dice en 1 de Juan 5:7, tres dieron testimonio, dan testimonio en los cielos, estos tres es uno por medio de Jesucristo. O sea, se hizo realidad ese espíritu, esa palabra, se hizo realidad en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Es decir, que en Jesucristo estaba todo Dios Padre. Ahí es donde entendemos que la palabra dice, si nosotros abrazamos a Jesucristo, estamos abrazando al Padre. Si nosotros abrazamos a Jesucristo, estamos abrazando al Padre, al Espíritu Santo, al Padre Creador. Ahí viene la palabra que muchos dicen, si no hay Padre, no hay Hijo. Ese es para las otras religiones, ese es para el mundo material. Pero en el mundo espiritual es todo lo contrario. Si no hay Hijo, si no lo tenés a Jesucristo, no tenés al Padre. Así es fácil. Acá es distinto. Acá si no lo tenés a Jesucristo, por ende no lo tenés al Padre. Primero, porque todo Padre está en Jesucristo. Como le decía al principio, el Padre se presenta como Hijo, pero en realidad es el mismo Padre, el Espíritu Creador en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. ¿Entienden? Por eso es que Jesucristo repite las mismas palabras que le dijo el Dios Creador cuando estaba en la salsa que prendía fuego, que le decía a Moisés, le llamó a Moisés y le dijo, que vaya a liberar al pueblo judío que se encontraba bajo las garras del faraón. Y Moisés le dice, ¿y quién eres tú? Yo soy el padre de Abraham, de Jacob, de tus padres, qué sé yo, le dice el Creador, ¿no? El Espíritu Creador a Moisés. Y entonces vuelve Moisés de vuelta y le dice, dime cómo te llamas, porque yo voy a ir al pueblo allá, a donde está el faraón, para liberar al pueblo, pero tengo que decirle quién me envía, dime cómo te llamas. Y el Creador le dice, yo soy el que soy, el gran Señor, yo soy el que soy, ¿sí? Observen que en los pasajes bíblicos, para los que leen la Biblia, permanentemente Jesucristo dice, yo soy la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesucristo, yo soy. Pero no termina ahí. Cuando estaba predicando en la sinagoga, los fariseos y escribas le han preguntado a Jesucristo, porque Jesucristo estaba hablando de Abraham, predicando de Abraham, comentando de Abraham, y le dice, ¿cómo tú puedes hablar de Abraham si tú no lo conoces a Abraham? Si tú no tienes más de 50 años, le dicen los fariseos y escribas a Jesucristo en persona. Y Jesucristo le responde, yo soy antes de que Abraham fuese. Ahí repite Jesucristo lo mismo, la misma palabra yo soy, que dijo el Dios Creador, le dijo a Moisés en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo. Ahí se está identificando Jesucristo como el mismo Creador. Jesucristo le dice, yo soy antes de que Abraham fuese. Calcule, porque los escribas fariseos le dijeron, ¿cómo podés conocer a Abraham que vivió hace 4.500 años atrás, antes de que vos? ¿Cómo le podés conocer? Y vos tenés solo 50, no alcanzás a tener 50 años. Por supuesto, Jesucristo tenía 30 años y su ministerio duró 3 años, vendría a ser hasta vivió 33 años, ¿no? En ese interín, ellos le dicen, bueno, tenés más de 50 años y me venía a decir que lo conocía a Abraham. ¿Qué responde Jesucristo? Yo soy antes de que Abraham fuese. ¿Qué quiere decir? Como los escribas y fariseos empezaron a murmurar,
y hablar cantidad de sandeces, entonces le dice, yo soy al cual tú le dices Padre, yo soy. Yo soy al cual tú le dices Dios, yo soy, le dice Jesucristo. Y lógicamente un poco más le apedrean a Jesucristo y él desaparece entre el medio de la multitud, desaparece. Jesucristo en persona aclara. Y eso es bíblico. Y eso está escrito en la Biblia. ¿Cómo dejan pasar por alto todas esas cosas? Se han olvidado de la salvación. Han perdido, le han desconocido a Jesucristo. Creen que por abrazar más al Padre se van a salvar. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Muchos dicen, sí, pero hay que tener al papá. Totalmente de acuerdo. Y hay que respetarlo, totalmente de acuerdo, al Creador, por supuesto. Pero si yo no lo amo y no lo tengo a Jesucristo en mi vida, no me salvo. Yo siempre digo, muchos irán directamente y dirán, papito, Creador, yo me estudié todo el Antiguo Testamento, toda la ley, me conozco todo, he cumplido la ley y he cumplido, aunque la ley era difícil, por eso vino Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Pero vamos a suponer que la persona se cumplió todo, se estudió toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, que es importante estudiarse todo. Y entonces va y le dice, Padre, al Creador, yo me estudié todo. Y el Padre va a decir, bueno, te felicito que te estudiaste todo, pero te comento algo. Hipotéticamente estoy hablando, simbólicamente estoy hablando. El Padre va a decir, te comento algo, ¿no sabes qué? Te voy a comentar que no te salvás. ¿Pero por qué, papito, si yo hice todo? Sí, porque sos desobediente. Yo mandé a mi hijo a sufrir por vos y por toda la humanidad, para que lo reciban a él, y vos le ignoraste, le diste la espalda a mi hijo. A mí me honra mi hijo, él me honra, y a mí me honra todas aquellas personas que abracen a Jesucristo. Así te va a contestar el Padre. Toda persona que no es desobediente y abraza a Jesucristo está honrando al Padre. ¿Pero por qué? Porque todo Padre está en Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén y amén. Un barco que navega por el mar, y en ese barco Predicación de hoy, hablando justamente de que el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, o sea, el verbo quiere decir la palabra era Dios. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, vino con su gloria como el unigénito del Padre. ¿Quién es? Jesucristo. O sea que ese verbo, esa palabra se hizo carne, se hizo persona en Jesucristo. Es decir, como dice acá la palabra, el verbo era Dios, que quiere decir que Jesucristo está del principio. El espíritu que estaba en Jesucristo y que está en Jesucristo es el espíritu del mismo Dios. Por eso es que es necesario, para poder recibir a Dios, primero tenemos que recibir a Jesucristo. Por eso es que Jesucristo mismo dijo, uno es Dios y no hay otro por fuera, no hay otro por fuera. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:15, explica, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero sigue diciendo en Colosenses 1:16, dice, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, principados, todos fueron creados por medio de Jesús y para Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que Seguimos navega viendo cómo todo el poder del Creador está en Jesucristo, como dice el Mateo 28:18. Y Jesús, cuando descendió, después de haber resucitado, habló diciendo, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Toda potestad lo tiene Jesús. ¿Qué quiere decir? Que todo Dios Padre está en Jesús. Como dice el Marcos 12:32, porque uno es Dios y no hay otro por fuera. Todo el poder está en Jesucristo. Porque el Hijo es el mismo Jesucristo, el Espíritu Santo es en el nombre de Jesucristo. Estos misterios fueron revelados a los apóstoles. Y es por eso que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, oraban en el nombre de Jesucristo, hacían imposición de manos en el nombre de Jesucristo y los enfermos se sanaban. Porque en ese tiempo se bautizaban, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo,
Por eso que en ese tiempo había muchos milagros. Por eso es que la gente llevaba a sus enfermos a las iglesias y salían sanos, se curaban, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Jesucristo. Pero ¿cómo? ¿Por qué se llenaba del Espíritu Santo de Jesucristo? ¿Cómo? Porque se bautizaban en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38. Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo y recibirán el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Pero en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Por eso es importante, porque todas las cosas fueron hechas en el nombre de Jesucristo, porque todas las cosas han hecho para Jesucristo y en Jesucristo. Por eso es que también mandó en Hechos 10:48, busquen, pueden googlear, o el que tiene Biblia puede leer en la Biblia, libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 48, dice, y mandó que se bautizasen en el nombre de Jesucristo. Mandó que se bautizasen en el nombre de Jesucristo. Y después vamos a Hechos 2:38, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero esto es cuando entendemos que todo Dios está en Jesucristo, que los tres es uno. O sea, el Padre está en Jesucristo, Jesucristo es el mismo, todo Dios en Jesucristo y el Espíritu Santo en Jesucristo. Si no, ¿para qué vino Jesucristo? Les pregunto a ustedes. Algunos siguen con la tesura de antes. Bueno, explíquenme, ¿por qué Pablo se cansó de decir, hermano, no te volvás a la antigua ley, a la ley de la Sagrada Escritura, a la ley de la... No estoy hablando de la ley del hombre, estoy hablando de la ley de la Biblia. No te volvás al Antiguo Testamento, a la ley, porque todos tus pecados salen a flor tus pecados, porque es difícil cumplir la ley. Para eso ya vino Jesucristo, para suplantar ese problema. Más bien, dice Pablo, quédate bajo la cobertura de Jesucristo y serás salvo. Porque si nosotros volvemos a la ley, el hombre en sí está lleno de pecado. Pero si nosotros nos cubrimos bajo la cobertura de Jesucristo, somos salvos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino justamente para eso. Con solo el hecho de abrazar a Jesucristo, creer en el nombre de Jesucristo, es decir, recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creer en el nombre de Jesucristo porque el poder está en el nombre de Jesucristo. El poder está en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo a los padres terrenales, a José y a María, le dijo, y darás a luz un niño y llevará por nombre Jesús. Ese nombre salvará a su pueblo del pecado. ¿A qué pueblo? A nosotros, los que creemos en Jesús, nos salvará de los pecados. Por eso que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, bautizaban, y todos los apóstoles